damos gracias al Señor porque nos vuelve a reunir un día más. Yo estoy contento de poder esta tarde estar con ustedes. Ustedes saben que he estado, como hemos estado yo y la hermana Luisa, un tiempo pasando tormentas, tribulación. Ustedes sabrán que Nene pues tuvo una conversión de iglesia. La verdad pues tuvimos que estar ahí controlándolo, vigilándolo las 24 horas del día. Amén. Pero bueno, gracias a Dios ya ha vuelto en sí, se están estabilizando las cosas. Y yo, tanto yo como la hermana Luisa, estamos dando gracias al Señor y también a la iglesia, porque sabemos, entendemos por fe que no dejáis de orar por Él. No sigáis, seguir orando por Él, lo necesita. Aún le queda un poquito, la verdad. La medicación está haciendo efecto, se está regulando, estabilizando, pero Él lleva ese no hay a Dios que tanto lo traiciona. ¿Amén? Pero sabemos por fe que Dios va a obrar en el nombre de Jesús. Que Dios se bendiga mucho, iglesia, de verdad. No he dejado de acordarme de ustedes. Estamos en la presencia de Dios. Yo no tengo por qué, no sin esto de quedar bien, no. Lo digo de corazón. No he dejado en un momento de orar por mi iglesia. A pastor lo llamaba, pastor, tengo ganas de estar con ustedes. Cuando lo llamaba, se complicaban malas cosas. Me han llamado hoy, y hermano, no he cogido el teléfono para no decirte que voy, porque el enemigo no está delante. Y cuando esté allí, le saludo, le doy un abrazo en el nombre de Jesús. Ya sea así. Gracias a Dios, hoy puedo estar con ustedes en el nombre de Jesús. La hermana Luisa vendrá, porque tenemos que ir cambiándonos. Viene ahora un momento, esto de ruido, tanto escándalo, a él le molesta. ¿Vale? Iremos tomando tanto yo como la Luisa para estar con ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Sin más, aleluya, yo pegaría a nuestro hermano Enrique, por favor, caballero. Él se pusiera de pie y presentara las cosas en la mano del Señor. Yo en un momento he dejado de orar, lo necesitaba. Hay un texto que tanto bien me hacía. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y así por los ríos no te negarán. Cuando pase por el fuego, no te quemará. Dirás, llama adelante, porque yo Jehová, Dios tuyo soy. Ahí va. Este texto, cuando me metía en mi meditación, iglesia, la verdad, Dios sabe lo que he podido pasar. No he dejado de
de aclamar, suplicar, rogar, de una manera increíble. Y el Señor me mostraba textos que realmente me tenía que aferrar a Él. Los textos no he dejado de verlos. No temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te di fuerza. Ay, Padre. Y tenemos que entender que en un momento de dificultad en nuestra vida espiritual, Él no nos va a dejar. Qué bien. La adoración nos ayuda a acercarnos más a Dios, a entenderlo. Yo no entendía, iglesia, después de tantos años, que me iba a suceder estas cosas. Dios solamente sabe las cosas. Dios solo sabe las cosas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que estés fuerte. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son promesas de Dios que restaura el alma, la vida del creyente. Lo digo con mi vergüenza, hermano. Yo he llegado a decir, Señor, no puedo más. Y esto que Dios me llevaba a leer, me llegaba un momento a fortalecer mi vida espiritual. Aleluya. Sacamos esa alabanza de oración. Shalala, Shelele. Dios está aquí, iglesia. Llamar la atención a Dios es tu clamor, tu súplica. Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, el clamor, la expresión despertó a Dios, hizo mover a Dios, hizo levantar a Dios del trono. Qué bien. Soy vaso de barro, sin valor ni precio. Qué bien, aleluya. Pero en tus manos puedo ser perfecto. Me deslizo en tus manos, resbalo entre tus dedos. Qué bien. Soy el rebelde, desde el nacimiento. Y aunque tenga esta sensación tan clara, quiero que sigas formando con tus dichos y palabras.
viene tu presencia, Señor. Siga adorando, Señor. Invócame en el tiempo de tu angustia, yo Jehová te responderé. Aclama al Señor, iglesia. Donde están los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Donde están los dones del espíritu. ¿Acaso han escaseado? ¿Dónde están los sueños, la profecía? Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Por favor, clama al Señor, iglesia. Gracias, Jesús. Porque todo lo que haces es perfecto. 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 Vamos, iglesia, por favor. Y cómo no te voy Ustedes a amar. pueden cambiar el ambiente. Cómo no te voy a amar. Ustedes pueden levantar al Dios del trono. Vamos a molestarlo. Agradecemos su gloria en esta hora. No permito que salgamos por favor centrado. Díselo. Si tú me amaste primero, te voy a amar. Dice la iglesia. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar? Si tú me amaste primero. Tú me amas, tú me amas, tú me amas, Ahora sí. tú me Dice la iglesia. Vamos, iglesia. Díselo. Ahora Espíritu de Dios. Ahora Espíritu de Dios.
Necesitamos a ti.
orar. Nos ha pedido una oración por un hermano del Cabañal, se llama Antonio. Se han informado que está intubado. Miren, tenemos un Dios vivo que por muchas noticias que nos quieran dar los médicos o resultados, nosotros realmente dependemos de Él y sabemos por fe que Dios va a actuar en este hermano nuestro que es Cristo. Yo rogaría a nuestro hermano Juanín, por favor, hacemos una oración. Iglesia, por favor, vamos a restaurar esta oración junto unánimes. En primer lugar, Señor, agradecerte que un día más, a diferencia de otros países, Señor, tenemos la plena libertad, Señor, de venir y hacerte este culto en tu santo nombre sin ninguna persecución. Y eso ya es motivo de agradecimiento y de adoración en nuestras vidas y en nuestras almas, Señor. Sí, Señor. En segundo lugar, gracias por nuestro hermano Audi y por esa noticia de su hijo, Señor, que ya va evolucionando muy poquito a poco, pero que sabemos, Señor, que tú les vas a dar paciencia y fe, Señor, para los próximos meses, Señor, que todo vuelva, Señor, a la normalidad, Señor, y sabemos por fe que tú lo vas a hacer. Pero ahora tenemos esta petición, Señor, aleluya, y nos acercamos con esa fe, Señor, que escuchemos el otro día por medio de tu palabra, aleluya, que sabemos, Señor, que si nos acercamos con fe suficiente, Señor, tú puedes sacar a este hombre, a este hermano llamado Antonio, aleluya, de esa sala del hospital, de esa intubación, aleluya, y lo creemos, aleluya, y lo declaramos en tu santo nombre. Por favor, Jesús, te lo rogamos y te lo suplicamos y te pedimos por todos los familiares, Señor, para que en estas circunstancias, Señor, tú les des ánimos, les des, Señor, fe, para que en estos momentos, Señor, aleluya, Satanás no venga minando, Señor, su fe. Gracias por la oportunidad, Señor, de interceder en favor de los demás. Gracias por este culto. En el nombre de Jesús. Amén. También rogaría a nuestro hermano Pepito. No salimos de una que entramos en otra. Solo tengo que decir, comunicar, porque soy en iglesia. El domingo ingresa en la Mineta. Saben ustedes que lleva 2 operaciones. Tiene como un pequeño, así me acuerdo, una prótesis. Claro, cuando ella va creciendo, la prótesis eso no desarrolla. Entonces los médicos han visto bien de hacerle un catéter. Amén. Entonces yo rogaría a la iglesia, justamente nos mato Pepito, por favor. Señor, queremos darte gracias un día más por poder estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por la fe que depositas en nuestros corazones, Señor, y por la fe, Señor, que tú nos das, y por la fe, Señor, que queremos en esta tarde acercarnos delante de tu presencia para pedir y para rogar, Señor, aleluya, por la nieta, Señor, de nuestro hermano Audi, Señor. Queremos presentarla a esta criatura en tu nombre, para que seas tú, Señor, aleluya, el que obres y el que intervenga, Señor, y que tengas que hacer, aleluya, con ella, Señor, conforme tú lo deseas, Dios del cielo. Señor, creemos en tu poder, creemos en tu palabra, Señor, y nos acercamos confiadamente delante de ti, Padre. Queremos presentarla y queremos pedirte, Señor, aleluya, que todo va a salir perfecto y todo va a salir bien, Señor. Te damos gracias anticipadamente, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia lo confirma con un amén. Amén.
Encendemos las luces, por favor. Aleluya. Qué bien, aleluya. Deseaba, no venía con intención de amistad ni nada más, ¿verdad? Solamente quería buscar a Dios, seguir a Dios, porque necesitaba la unidad de la iglesia. Sabemos entendiendo que a veces en nuestro aposento, en nuestro cuarto, es donde más sentimos a Dios, pero a veces necesitamos lo que es la unidad. Pablo dice, no tengáis por costumbre de reunirlos. Y me ha hecho mucho bien de compartir este culto con ustedes. Luego al hermano pastor, por favor, luego lo dice por el grupo sobre el tema de mi nieta. Sabemos que Dios ha hecho el milagro en ella. Lo tiene que mirar por el quirófano y el enemigo no sabe vale. Y Jehová lo bendiga. Contra más lucha tengamos contra el enemigo. Porque miren, fíjate Juan, ¿vale, hermano mío? Si tú no tienes una lucha espiritual con el enemigo no te va a hacer nada. Por eso al mundo no le hace nada. Pero a los que tenemos una lucha espiritual diariamente, que no dejamos de orar y interceder, el enemigo no va a estar quieto. Él siempre pondrá el obstáculo para poder impedir que tú sigas orando y intercediendo y que la obra siga para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Pero tenemos al grande, al sublime, al omnipotente. Aquí dice, yo estoy contigo todos los días. Porque es más grande que está con nosotros que está en todo. ¡Ay, Padre! ¡Qué bien! Sacamos una alabanza y pasamos el servicio de ofrenda. Amén. Para dar lugar al pastor. Pastor, perdóname, hermano mío. Por quitarte un poquito de tiempo de la palabra. Aleluya. Tanto como
Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos pueden gritar un poderoso gloria a Dios? Y a su nombre. Y a esa gloria. La verdad es que estamos teniendo un culto precioso donde la presencia del Señor y su gloria está aquí. Miren, yo tengo algo que compartir con ustedes, siempre rogando a Dios que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos hable, pues necesitamos a Dios. Me alegro mucho de ver a nuestro hermano Audi con nosotros, pues ha pasado una temporada pues un poquito difícil, pero siempre en esas temporadas difíciles, siempre con la ayuda, el amparo y el gobierno de Dios, porque no hay otra cosa. Siempre que vienen temporadas difíciles, yo digo muchas veces una frase, que siempre que vienen temporadas difíciles es cuando más cerca sentimos a Dios, porque Dios se hace cercano, y se hace cercano a aquellos que le buscan, porque el secreto de cuando vienen temporadas difíciles es acercarte a un fuego candente que es Dios, porque hace mucho frío. Necesito orar al Señor unos segundos y rogar a Dios que tome mi vida en esta tarde, que su presencia venga, que Dios nos hable de una manera como solo Él sabe hacerlo, y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Cierra tus ojos, por favor, si eres tan amable. Aleluya, Espíritu Santo. Dile al Señor, Padre, toma tu siervo en esta tarde y háblanos. Dile tu palabrica, venga a nuestra vida, porque tú eres Dios verdadero y no hay nadie como tú. Adoramos, papá, te damos gloria, Señor. Y gloria. Damos gloria, Espíritu Santo. Carbonell, por favor, haga una oración al Señor y presente mi vida en esta tarde. Dios eterno, Dios de la gloria, te ruego en este momento, Padre, por tu siervo, Dios eterno, mi Señor, para que tú, Señor, Dios mío, triunfa, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, coge tu labio, Señor, y tu cable, Señor, por el medio de tu Espíritu Santo, Señor, a nuestras vidas, Señor. Bendícelo a tu siervo, Padre, Señor. Sabemos, Señor, dar tu apuesta, Señor, la palabra, Señor, que necesitamos. Bendice a cada hermano y cada hermana, Señor. Todo lo ponemos en tus manos. Amén. Amén. Quisiera sembrar una semilla en ustedes, que el Espíritu Santo habló el otro día de mi vida. No sabía que era para hoy, pero el Espíritu Santo sí sabía que era para hoy. Y no solamente era para hoy, sino que era para cada una de las personas que están en este lugar. ¿Sí o no? Y el Señor hablaba a mi vida, y voy a empezar con esta frase para que te la guardes en el corazón. Quiero decirte que los sufrimientos causados por la fidelidad a Dios no son estériles. ¿Me dejas que te lo diga otra vez? Los sufrimientos causados por la fidelidad a Dios no son estériles. Son siembra y cosecha. ¿Qué tendrá, queridos hermanos? Vamos a leer el pasaje. Libro de Hechos, capítulo 16, verso 23. Voy a leer el encabezamiento de los rótulos para que ustedes entren en contexto. El primer contexto
del capítulo 16, dice: Timoteo acompaña a Pablo y Silas, que se encontraron con Timoteo. Dios había preparado, eso lo traeré para el domingo, que es la otra parte, había preparado un hombre de Dios que había sido engendrado por sus padres en una fe verdadera, y Dios había depositado en él algo para que viniera el apóstol y lo engrandeciera, porque Dios quería unir ministerios para la labor de la evangelización. La otra parte dice la visión del varón macedonio, que fue porque Pablo fue y recibió una visión, vio como una llamada de parte del Señor. El Espíritu Santo les habló en el viaje y les dijo que no fueran por una parte, que fueran por otra, y fueron hacia esa ciudad. Y ahora en la ciudad en la cual, atención ahora, la ciudad en la cual el Espíritu Santo les había mandado, ahora viene azote sobre sus vidas. Y es lo que vamos a entender en esta tarde, porque dentro de la voluntad de Dios, dentro del gobierno de Dios, viene azota nuestras vidas. Y es que, vuelvo a repetirte en el encabezamiento de esta tarde, los sufrimientos causados por la fidelidad a Dios no son estériles. Voy al texto, verso 23, dice el texto sagrado: después de haberle azotado mucho. Esta frase, queridos hermanos, tenemos que entender cómo masifica el sufrimiento, porque dice, no le azotaron poco, sino dice, después de azotar, dice, ¿cómo? Dice, mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, sentándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados vinieron alguaciles a decirles: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte, y así que ahora salid y marchad, atención a la frase, en paz. Tomen asiento, por favor. Voy a empezar diciendo que es imposible entrar en una cárcel y salir en paz si no está Dios al gobierno. Es imposible entrar en una cárcel y salir en paz si Dios no está al gobierno de tu vida. Voy a decirte algo: es imposible salir de una situación de dolor y de quebranto en paz si Dios no está al gobierno. Y es que en los movimientos estratégicos de Dios, en lo que Él solamente sabe hacer esos movimientos estratégicos, el Dios que gobierna todas las cosas, Dios había mandado a Pablo y a Silas a encontrarse con una serie de hombres y una serie de situaciones, que el domingo hablaré, que trajeron a sus vidas situaciones y momentos extraordinarios. Pero por causa de la predicación del Evangelio y de lo que ellos estaban trayendo, tuvieron una persecución. Los cogieron por una causa que les hablaré el domingo, y les querían hacer daño. Los cogieron los magistrados, le hicieron una investigación, y dice la Biblia, y le azotaron con varas, y mucho.
Ahora, queridos hermanos, el contexto está en que Pablo y Silas venían en la voluntad de Dios, venían en el gobierno de Dios, venían en la soberanía de Dios, porque el Espíritu Santo les había dicho no ir a aquel lugar, ir a este lugar. Y ahora, en el mandato de Dios y en la soberanía de Dios, se encuentran con la voluntad de Dios, se encuentran con el gobierno de Dios, se encuentran que al predicar la palabra de Dios abren brecha en los pueblos, se fundamentan casas y se consolida el Evangelio dentro de aquel lugar. Sin embargo, ellos reciben azote y mucho. Porque quiero decirte algo en esta tarde y que esta frase se mantenga a fuego en tu corazón: los sufrimientos causados por la fidelidad a Dios no son estériles. Dice el texto sagrado: el cual recibió este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Miren, en las cárceles antiguamente tenían una primera fase, que era una cárcel normal. Después tenían cárceles que se excavaban y se ahondaban para dentro de la tierra y se convertían como en un subterráneo. Primera fase, excavaban y hacían otra plataforma. Segunda fase y tercera fase o cuarta fase y hacían otro subterráneo. Ahora imagínense la situación de Pablo y Silas cuando decimos que estaban en el calabozo de más adentro. Estamos diciendo que Pablo y Silas estaban en la parte más profunda de la cárcel, que era un pozo para adentro, subterráneo, metidos casi sin luz y sin ver, con una humedad horrible, y encima dice la Biblia que los apresaron con cepos en sus pies. Ahora bien, si tú contemplas esta situación y dices: Señor, el apóstol San Pablo se podía haber quejado de la situación por no entender el trato de Dios, pero es que el apóstol San Pablo ya había aprendido en otras ocasiones y ya tenía sabiduría de Dios para entender los planes de Dios. Y el apóstol San Pablo está diciendo: tú me has traído aquí, he predicado el Evangelio, se han fundamentado en casas, se ha abierto brecha, se ha establecido el Evangelio dentro de ciudades. Por lo tanto, a él no le era extraño el sufrimiento, porque él sabía que el sufrimiento en las manos del Señor no son estériles. A veces, queridos hermanos, pintamos un evangelio que es un evangelio, parece medio modernete, un evangelio que no requiere ninguna inversión, un evangelio un poco sin costo. Queridos hermanos, el evangelio tiene un costo, el evangelio tiene un precio, y el costo del evangelio se llama fidelidad. Y la fidelidad ineludiblemente está ligada a la voluntad de Dios. Porque voy a decir algo y digan amén: aquellos que son fieles es porque están en la voluntad de Dios. Porque yo no he visto a alguien que sea fiel y que no esté en la voluntad de Dios. Ineludiblemente está ligada el ser fiel a Dios con estar en la voluntad de Dios. Porque los que son fieles están en la voluntad de Dios. Fiel a lo que suministra el Espíritu, fiel a lo del gobierno de Dios, fiel a lo que el Espíritu Santo trata con tu vida. Hay una fidelidad de Dios, una fidelidad en parte del hombre, que es provocada por sentir el gobierno de Dios en su vida. Y el apóstol San Pablo sentía el gobierno de Dios de tal forma que él sabía que lo que estaba viviendo produciría bienestar para otros. Porque a veces, atención a esta frase, a veces tu inversión de vida se convierte en lágrimas que hacen florecer jardines de otro patio. Porque no solamente el sufrimiento a veces tiene una recompensa para nosotros, que es lo que voy a hablar ahora en un ratico, sino que el sufrimiento también tiene la habilidad, el gobierno y la gloria de Dios de llorar en otros patios para que tengan fruto. Porque el sufrimiento, igual que Cristo padeció por vosotros, dice las Escrituras, Cristo de gloria padeció en amor por vosotros. ¿Para quién padeció? Padeció por nosotros en la cruz del Calvario, sustituto en la cruz del Calvario por nosotros. Por lo tanto, el sufrimiento y el gobierno de Cristo para la iglesia fue exclusivamente para la iglesia, y él derramó lágrimas que fueron en beneficio de otros.
Y ese mismo Espíritu de Cristo está dentro de la iglesia. Por eso los que son hijos de Dios de verdad, originales, los que son originales de parte de Dios, tienen la habilidad de sembrar lágrimas en huertos ajenos para que otros recojan los sufrimientos de ellos. Porque el sufrimiento de parte de Dios no solamente tiene recompensa para ti, sino que hay un gobierno de Dios excelente en medio de lo que vives y en las situaciones que vives, que lo que siembras en otros huertos, tu fidelidad la compartes con otros, tus frutos se comparten con otros. Pero Daniel, ¿por qué me estás diciendo esto? Te estoy diciendo que no ceses de obrar, aunque a ti no te recompense nada, que no dejes de estar en el lugar que Dios quiere para ti, que no dejes de sembrar lo que Dios te está mandando que siembres, aunque a veces no veas la cosecha, aunque esa cosecha no sea para ti y sea para otro. No dejes de sembrar, no dejes de cosechar, no dejes de caminar, no dejes de avivar, no dejes de estar en el lugar que Dios tiene para ti. Camina, iglesia del Señor, visualiza que lo que estás haciendo tiene fruto y que los sufrimientos sembrados en la voluntad de Dios no son estériles. ¿Saben, queridos hermanos, que el calabozo se convirtió en el megáfono para llevar el canto de libertad a los cautivos? En la tierra de más adentro, en el calabozo de más adentro, con un cepo, en un lugar tenebroso, en un lugar oscuro lleno de humedad, la fidelidad de estos hombres de Dios, de Pablo y Silas, se convirtió en un megáfono de expansión. Quizás hubiéramos visto, si hubieran predicado en la sinagoga, cierto es que si hubieran predicado en la sinagoga, alguna cosecha hubieran tenido, pero es que Dios tenía una voluntad especial de Dios para ellos, y era que su plataforma y su púlpito fuera la plataforma del sufrimiento. Que la plataforma de Pablo y de Silas fuera un calabozo de más adentro. Que el púlpito de Pablo y de Silas fuera una plataforma, un hoyo, metidos en un hoyo, excavado, en un hoyo profundo, que eran 3 o 4 capas que había, que se excavaba para hacer aquellos pozos profundos, esas cárceles profundas, y aquello se convirtió en la plataforma de la gloria de Dios para predicar la palabra del Señor, en el megáfono de Dios para predicar a presos. ¿Quién se acordaron de los presos que estaban allí? Hubo alguien en el cielo que dijo: voy a predicar a este pueblo, voy a predicar a todos, pero me acuerdo de los presos, aquellos que no tienen a nadie. Voy a enviar a un escuadrón secreto a Pablo y a Silas para que prediquen el Evangelio. Y dice la palabra del Señor que el megáfono de su fidelidad a Dios se convirtió en un megáfono el cual predicaron y hablaron, cantaron y adoraron. Y esa adoración a Dios, esa fidelidad a Dios rompió. Imagínense la situación: gente que estaba allí durante tiempos, pudriéndose en aquel lugar, sin un amparo de nadie y sin el refugio de nadie. Pero Dios ve al desvalido, al pobre, al huérfano, a la viuda, a aquel que está en un rincón, y dice: yo me acuerdo de ti, yo me acuerdo de tu prisión, yo me acuerdo de tus heridas, y yo mando mis siervos para traer un megáfono de salvación para ti, para traer solución para tus heridas, para traer un gozo inefable a tu corazón. ¿Quién es el que se acuerda de nosotros si no es Él? Dice el texto sagrado: mas Pablo clamó a gran voz diciendo, cantaron al Señor, adoraron a Dios. Hubo un terremoto impresionante en aquel lugar. Y el carcelero que los había metido en el calabozo de más adentro, al ver que los presos se iban a liberar, dijo: me quito la vida. Porque es preferible que me quite la vida a que me la quiten, pues mi misión aquí en la cárcel se ha terminado, y la repercusión y las consecuencias de dejarlos en libertad es que yo no he cumplido con lo que he hecho, con el mandato que me han enviado. Y en aquel tiempo no es como ahora. Tú fracasas en un trabajo de esta época, tú coges a alguien que está con los presos, aquellos que cierran y abren las puertas, que salen por televisión, y él comete un error y no pasa nada. Pero en aquel tiempo tú cometías un error de esa índole y con presos tan importantes, y te se iba la vida en juego. Y él sabía que la vida se le iba en juego. Pero miren, Dios tenía una solución. Dios tenía un rema de Dios para él, una palabra que cambiaría su destino. Pero no solamente que
que cambiaría su destino, sino que cambiaría el destino de su casa y el destino de su familia. Este es el Dios soberano que tenemos, el Dios de gloria, que Él tenía unos hombres de Dios para unos presos, para un carcelero. Tenía una palabra definida y concreta, un rema de Dios que cambiaría el estado de los presos, el estado del carcelero y el estado de todos aquellos que estaban allí. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay un terremoto en las conciencias, hay un terremoto en las vidas, hay un terremoto en los corazones. Cuando Dios habla, cuando Dios quiere, remueve la tierra, saca el cinchón, lo mete dentro de la tierra, abre brecha en medio de lo imposible, y aquello que no puede ser posible, Dios lo hace posible. ¿Cómo puede ser que Dios se acuerde de presos? ¿Cómo puede ser que Dios se acuerde de un carcelero que tenía un propósito que yo con un simple carcelero, con alguien sencillo? Porque este es el Dios de amor, un Dios que mira a todos por igual. Dice Pablo, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. Todos los presos estaban con él, con Pablo, porque era más fuerte la libertad que sentían en sus corazones que la libertad física. Miren, yo no sé qué tuvo aquel lugar, sí sé que el comunicado, el ambiente y la gloria y el aposento de la gloria de Dios produce cosas que no produce nada más. Porque unos presos que se podían haber ido ir corriendo, que se queden en ese lugar y que esperen a ver qué pasa y que estén escuchando a Pablo, y que sea más grande la libertad que sentían interior que la libertad física, no lo entiendo. El cerebro se me estropea y no lo entiendo. Pero sin embargo el Espíritu de Dios estaba obrando de tal forma, queridos hermanos, que aquel lugar estaban pasando cosas sobrenaturales que no convenían con lo natural, con el raciocinio humano. ¿Cómo puede ser que unos presos no se fueran corriendo a intentar salir de aquel lugar? Porque estaban viendo la gloria de Dios, estaban viendo el rema de Dios, sentían algo aquí por medio de la adoración y del testimonio de Pablo. Decía que jamás lo habían sentido y dijeron, nos quedamos aquí, preferimos escucharos. Miren, yo no sé qué tiene la gloria del Señor, pero tiene una atracción la gloria que no puedes estar sin ella. Tiene una atracción la palabra de Dios que te lleva al lugar, que te atrae a ese lugar. Esa es la gloria del Señor, esa es su palabra, el atraimiento de nuestra vida natural a una vida sobrenatural. Y sacándolos dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dice el texto, el que va ahí, dice que se fue corriendo, pidió luz porque estaba tan oscuro que no podía ver él. Los presos aclimataban sus ojos oculares a una visión nocturna. Cuando nosotros por la noche apagamos las luces de la casa, el iris se abre y tú puedes ver un poquito más porque se adapta. Estaba tan oscuro aquel lugar que tuvo que traer una antorcha porque sus ojos no estaban habituados a la oscuridad. Pero el apóstol San Pablo y todos los que estaban allí se habían acostumbrado a tal forma a la oscuridad que se habían adaptado a aquel lugar. Pero quiero decirte algo, aunque te adaptes al lugar que estás viviendo, no es tu destino. Aunque te adaptes a la situación de dolor, no es tu destino. Aunque te adaptes al calvario que estés viviendo, no es tu destino. Dios tiene una libertad para ti, tiene un camino para ti. Dios va a abrir derecha en medio de lo imposible, va a abrir la cárcel, va a abrir los medios, va a tratar con tu vida, va a abrir derecha en medio de la cárcel. Ese es el Dios que tenemos, porque aunque nos adaptemos en sumisión a Dios en medio de la crisis, Dios dice, tranquilo, mi gloria está ahí, mi gobierno está ahí, y cuando yo gobierno, ocurren cosas extraordinarias. Y llevándolos a su casa. Miren, cuando os conté este texto, anoche votaba escuchando esto. Y llevándolos a su casa, les dijo, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Un carcelero que se quería quitar la vida, que tiene que bajar al pozo de más adentro, rendirse y decirle, señores, yo quiero el Dios que ustedes tienen. Un ofrecimiento del apóstol San Pablo de tal forma que lo lleva a su propia casa. Atención, el evangelio que estaba dentro de una prisión lleva a una casa. No me digan cómo, no lo sé. Lo sobrenatural de Dios. ¿Qué le dice a Pablo? Que esa noche iba a comer calentico. Que le iban a dar un plato de caliente.
que iba a estar en casa, que lo iban a recibir con los brazos abiertos. ¿Quién se lo iba a decir al apóstol San Pablo? No lo sabía, créanselo que no lo sabía, pero la fidelidad a Dios provoca que de una cárcel te estén sirviendo en una mesa. Si no hubiera sido fiel el apóstol San Pablo, les aseguro que hubiera perdido la mesa del servicio del carcelero. Pero al ser fiel, señores, ¿qué tendrá la fidelidad a Dios? ¿Qué tendrá el ser fiel a Dios? Que Dios te puede trasladar de una cárcel a que te sirvan. Por eso vale tanto la fidelidad a Dios y tiene tanto fruto, hermanos. Esa noche de estar herido en la cárcel de más adentro a estar sentado en mesa de provisión. ¿Qué tendrá el testimonio y la palabra de Dios que tiene tanto fruto? Voy a repetirlo otra vez. ¿Qué tendrá el testimonio y la palabra de Dios que tiene tanto fruto? Testimonio y palabra. Palabra y testimonio. Porque el testimonio de Pablo no solamente fueron palabras, sino que fueron flores marchitadas que daron olor. Porque a veces el sufrimiento se convierte en una mole que pisa. Y cuando nos pisan, producimos olor de santidad, olor de vida cristiana, olor de fidelidad. Pero cuánto duele, ¿verdad? La mole esa cuando da ruedas y pisa la oliva no se queja porque tiene que dar fruto, tiene que dar su aroma, tiene que dar su esencia. ¿Se dan cuenta? ¿Me dejan 5 minutos más y termino? Dice el texto sagrado: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, hablando del carcelero, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y toda su casa. Y aquí el Espíritu Santo me hablaba y me decía: Daniel, ¿cómo puede ser que de una cárcel esté en mesa de servicio? Sobrenaturalidad de Dios. ¿Quién conoce los planes de Dios? ¿Cómo puede ser que de ser azotado con varas? Y dice la Biblia, énfasis, y mucho, ¿cómo tendría las espaldas el apóstol San Pablo? ¿Cómo tendría en su cuerpo? ¿Lleno de llagas? ¿Lleno de sangre? Lleno de llagas, lleno de sangre, lleno de heridas. Fueron capaces de seguir siendo megáfonos de la voluntad de Dios, de seguir siendo olor fragante delante de Dios. La diferencia del apóstol San Pablo a otros apóstoles que predicaban por envidia y por contienda eran que unos predicaban por envidia y por contienda, pero él predicaba al Cristo crucificado por medio de su fidelidad y su testimonio. De la cárcel a ser servidos, atención ahora, y de la cárcel a ser curadas sus heridas. Aquel que los metió en el calabozo, dice las Escrituras, y les lavó las heridas. Pero ¿qué planes de Dios son estos? ¿Cómo puede ser que aquel que te ha metido en el calabozo te lave las heridas? ¿Cómo puede ser, hermanos? ¿Alguien comprende los pensamientos de Dios? ¿Alguien comprende los planes de Dios? ¿Cómo puede ser que Dios haya cogido a alguien que te meta en el calabozo y después te lave las heridas, se convierta toda su casa y sean bautizados? ¿Cómo puede ser? ¿Me dejan otra frase para que la guardes en el corazón? La inversión de la obra de Dios te sana. El invertir tu vida en la obra de Dios produce sanidad en el tiempo de Dios. ¿Me dejan que lo diga otra vez? La inversión en la obra de Dios, en el tiempo de Dios, produce sanidad. Por eso dice la Biblia que se fueron en paz. El texto termina, y se fueron en paz. ¿Cómo se fueron en paz de la cárcel? ¿Cómo que? Miren, vamos a rodear el plan de Dios. El Espíritu Santo comisiona, los lleva a un lugar y de repente, la cárcel de más adentro, la espalda azotada con varas, destruidos físicamente, pero anímicamente y espiritualmente por las nubes, en un estado de gloria impresionante. Y ahora, en aquel lugar se manifiesta la gloria de Dios, se convierte en un carcelero, toda la cárcel que estaba en aquel lugar, la casa de aquel carcelero, y ahora reciben de aquel carcelero un trocito de pan en su casa, los bautizan y el propio carcelero les cura las heridas. ¿Habrá alguien que pueda con los planes de Dios?
La fidelidad a Dios produce sanidad a su tiempo. Se perjudicaba tanto el apóstol San Pablo por la obra que cuando él sabía que esa nueva, atención ahora lo que voy a decir, que esto es fuerte, él sabía que aquella semilla que había engendrado en la casa del carcelero y de su familia tenía un fruto. Y dice, ¿cómo voy a ahogar ese fruto? Se podía haber ido de la cárcel, pero le dijo al carcelero, devuélveme al lugar donde Dios me ha enviado, porque es en la cárcel donde hago la voluntad de Dios. En la cárcel hizo la voluntad de Dios. ¿Cómo se va a salir de la voluntad de Dios? Y decía, si es ahí donde Dios me ha enviado, devuélveme a la cárcel. Porque él sabía que si se iba, podrían matar a esa casa y hubiera ahogado la semilla futura del evangelio, de la expansión que haría esa familia. ¿Qué fue? Porque el que es un apóstol de verdad se perjudica tanto por los demás que no le importa la cárcel a que una semilla crezca. Espíritu Santo, que Dios nos dé un poquito del corazón de un apóstol, que son siervos del Señor. Cierra tus ojos, por favor. Ponte de pie un minuto conmigo, por favor. Les voy a robar un minuto solamente. Extiende tus manos al cielo y dile, Padre, mi fidelidad a ti, mis sufrimientos no son estériles. Yo no entiendo tus planes, Señor, no entiendo la cárcel de más adentro, ni lo profundo donde me metas. Solo sé que el sufrimiento, cuando está en tu voluntad, se convierte en el megáfono para hablar de ti, que llegue a más gente. Gente que nadie se acuerda, gente que está allí presos en aquel lugar. Habrá alguien que entienda tus planes, pero no hay nadie como tú. Solo tú puedes cerrar ese texto sagrado diciendo, y se fueron en paz. ¡Ay, qué alegría, Padre, estar en tu voluntad! Cuando estamos en tu voluntad, las cosas salen bien. Cuando estamos en tu voluntad, obramos para bien. Cuando estamos en tu gobierno, gente se salva, gente se limpia. Una palabra brota de nuestra boca para sanidad de los demás. El Espíritu Santo nos compuje a interceder por aquellos que no vienen, a invertir nuestra vida en la obra del Señor, porque todo lo que se invierte en tu obra produce sanidad a tu tiempo. Dale gracias a Dios por ser su hijo. Dile, Padre, dame espíritu de servicio, de fidelidad. Ay, Padre, qué gloria tiene la fidelidad a Dios. Qué gloria tiene cuando te conservas para Dios. Que aguanta las embestidas del diablo. Que aguantas las embestidas de la obra del diablo. Que sujetas tu carne porque quiere tomar el control y gobierno de tu vida. Abacora Sharakatari Kamande Strauss. Abacobarán listariste copeshore comandas traes. Becobase de catar como mandestraos. Si quieres decirle esta frase al Señor, Señor, tú me sacas de la cárcel en paz. ¡Ay, qué alegría! La cárcel de tu sufrimiento, la cárcel de tu congoja, la cárcel de tu incomprensión. Dios te saca de la cárcel en paz. Ay, Dios. Te adoramos, papá, te damos gloria, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gloria, papá. Eres grande y maravilloso, Rey. Nos vamos para casa un minuto más. Dale gracias al Señor. Dile, Padre, gracias por quien eres. Gracias por tu gobierno.